les presentamos Sinbad y la isla viviente. El primer viaje de Sinbad el marino. Un cuento de las 1001 noches. En el reinado del califa Harún al-Rashid vivía en Bagdad un pobre cargador llamado Sinbad. Un día, cuando el tiempo era excesivamente caluroso, le encargaron transportar una pesada carga de un extremo a otro de la ciudad. Como todavía le quedaba un largo trecho por recorrer, llegó a una calle donde una refrescante brisa le acarició el rostro y el pavimento estaba rociado con agua de rosas. No pudiendo desear un mejor lugar para descansar, se quitó la carga y se sentó sobre ella, cerca de una gran mansión. Le agradó mucho haberse detenido en aquel lugar, pues el agradable olor a madera de aloe y a pastillas que salía de la casa se mezcló con el aroma del agua de rosas y ahora perfumaba por completo el aire. Además, oyó desde el interior de la mansión un concierto de música instrumental, acompañado de las armoniosas notas de los ruiseñores. Esta encantadora melodía y el olor a platos sabrosos hicieron que el cargador concluyera que adentro se celebraba un festín. Como sus asuntos rara vez lo llevaban por aquel camino, no sabía a quién pertenecía la mansión, pero para satisfacer su curiosidad, se dirigió a algunos de los sirvientes, a quienes vio de pie junto a la puerta con magníficas vestimentas. Entonces, les preguntó el nombre del propietario. «¿Pero qué dices?», replicó uno de ellos. «¿Pero vives en Bagdad y no sabes que esta es la casa de Sinbad el marino?». «Sí, ese famoso viajero que ha navegado por todo el mundo». El cargador, que había oído hablar de las riquezas de este Sinbad, alzó los ojos al cielo y dijo lo suficientemente alto como para ser oído: «Oh, Todopoderoso, Creador de todas las cosas, considera la diferencia entre Sinbad y yo. Mira, cada día estoy expuesto a fatigas y a muchas calamidades, y apenas consigo pan de cebada para mí y para mi familia, mientras que el afortunado de Sinbad gasta inmensas riquezas y lleva una vida de placer. Oh, ¿qué ha hecho él para obtener una suerte tan agradable? Y yo, ¿qué he hecho yo para merecer tal desdicha?». Mientras el cargador se entregaba a su melancolía, un sirviente salió de la casa y, tomándolo del brazo, le ordenó que lo siguiera, pues Sinbad, su amo, quería hablar con él. Los sirvientes lo condujeron a un gran salón, donde un gran número de personas se sentaba alrededor de una mesa cubierta con toda clase de platos sabrosos. En el extremo superior se sentaba un caballero venerable de larga barba, y detrás de él había un número de oficiales y criados, todos dispuestos a atender sus deseos. Este personaje era Sinbad.
cargador, cuyo temor aumentó al ver tanta gente y un banquete tan suntuoso, saludó a la compañía temblando. Simbad le indicó que se acercara y, sentándolo a su derecha, le sirvió él mismo y le dio una copa de excelente vino. Cuando la comida terminó, Simbad dirigió su conversación a Imbad y le preguntó su nombre y empleo. «Oh, mi señor», respondió él, «mi nombre es Imbad». «Oh, me alegro mucho de verte, Imbad», replicó Simbad. «Pero deseo escuchar de tu propia boca lo que dijiste hace poco en la calle». Simbad mismo había oído al cargador quejarse a través de la ventana, y esto fue lo que lo indujo a hacerlo entrar. Ante esta petición, Imbad bajó la cabeza confundido y replicó: «Oh, mi señor, confieso que mi fatiga me puso de mal humor y me hizo pronunciar algunas palabras indiscretas, por las cuales le ruego me perdone». «Oh, no, no creas que soy tan injusto», prosiguió Simbad. «No creas que soy tan injusto como para resentirme por tal queja. Pero debo rectificar tu error concerniente a mí. Mira, sin duda, he adquirido sin trabajo y esfuerzo la comodidad de la que ahora disfruto. Pero no te equivoques, no alcancé esta feliz condición sin soportar durante varios años más de penalidades de cuerpo y mente, de las que bien se pueden imaginar. Sí, caballeros», añadió dirigiéndose a toda la compañía, «puedo asegurarles que mis tribulaciones fueron tan extraordinarias que estaban calculadas para desanimar al más codicioso emprendedor de viajes como los que yo hice para adquirir riquezas. Quizá nunca han oído un relato tan detallado de mis maravillosas aventuras. Y ya que tengo esta oportunidad, les daré un fiel recuerdo de ellas, no dudando de que será de su agrado». Y así comienza el relato del primer viaje. Bueno, heredé de mi padre una considerable propiedad, pero la mayor parte la malgasté en mi juventud. Pero me di cuenta de mi error y reflexioné que las riquezas son perecederas y que pueden ser rápidamente consumidas por los malos administradores como yo. Además, consideré que con mi modo de vida irregular malgastaba miserablemente mi tiempo. Y el tiempo es de todas las cosas la más valiosa. Bueno, impresionado por estas reflexiones, reuní los restos de mi fortuna y vendí todos mis bienes en subasta pública. Luego, entré en contacto con algunos mercaderes que comerciaban por mar. Tomé el consejo de aquellos que consideré más capaces y, resuelto a acrecentar el dinero que tenía, me embarqué con varios mercaderes a bordo de un navío que habíamos equipado conjuntamente. Zarpamos y pusimos rumbo hacia las Indias a través del Golfo Pérsico, que está formado por las costas de Arabia a la derecha y por las de Persia a la izquierda. Al principio padecí mareo, pero rápidamente recuperé la salud y después no volví a sufrir de ese mal.
En nuestro viaje, atracamos en varias islas, donde vendimos o intercambiamos nuestras mercancías. Un día, mientras navegábamos, nos encontramos en calma cerca de una pequeña isla. Esta isla apenas estaba elevada sobre el nivel del agua y se asemejaba a un prado verde. El capitán ordenó arriar las velas y permitió desembarcar a quienes así lo desearan, entre los cuales me encontraba yo. Pero mientras nos divertíamos comiendo y bebiendo y recuperándonos de la fatiga del mar, la isla tembló de repente y nos sacudió terriblemente. El movimiento se percibió a bordo del barco y se nos llamó para que reembarcáramos rápidamente, o todos nos perderíamos, pues lo que habíamos tomado por una isla resultó ser el lomo de un terrible monstruo marino. Los más ágiles subieron a la chalupa. Otros se lanzaron a nadar. Pero yo, por mi parte, todavía estaba en el lomo de la criatura cuando se sumergió en el mar, y solo tuve tiempo de agarrarme a un trozo de madera que habíamos traído del barco. Mientras tanto, el capitán, habiendo recibido a bordo a los que estaban en la chalupa y recogiendo algunos de los que nadaban, resolvió aprovechar el viento favorable que acababa de levantarse e, izando las velas, prosiguió su viaje. De modo que me fue imposible alcanzar el navío. Así quedé expuesto a la merced de las olas todo el resto del día y toda la noche siguiente. Para entonces sentí que mis fuerzas se agotaban, pero estaba desesperado por salvar la vida. Entonces, una ola me arrojó contra una isla. La orilla era alta y escarpada, de modo que apenas habría podido subir, de no ser porque me sujeté de algunas de las raíces de los árboles. Habiendo ganado tierra, me tumbé en el suelo medio muerto, hasta que por fin apareció el sol. Entonces, aunque estaba muy débil por el duro esfuerzo y por la falta de comida, me arrastré para buscar algunas hierbas comestibles y tuve la buena suerte no solo de encontrarlas, sino también de descubrir un manantial de agua excelente que contribuyó mucho a mi recuperación. Después de esto, me adentré más en la isla y finalmente llegué a una hermosa llanura, donde a gran distancia percibí a unos caballos que pastaban. Me dirigí hacia ellos y al acercarme oí la voz de un hombre que apareció de inmediato. El hombre me preguntó que quién era y yo le relaté mi aventura. Después
tomándome de la mano, me condujo a una cueva donde había otras varias personas. Todas estaban asombradas de verme. Y por supuesto yo también estaba asombrado de verlas. Tomé algunas de las provisiones que me ofrecieron. Luego les pregunté qué hacían en un lugar tan desértico. Y ellos me respondieron que eran los mozos de cuadra pertenecientes al Marajá. Me dijeron que el Marajá era el soberano de la isla y que cada año en la misma estación traían allí a los caballos del rey para que pastaran. Añadieron que debían regresar a casa al día siguiente y que si yo hubiera llegado un día más tarde, seguramente habría perecido, porque la parte habitada de la isla estaba a una distancia tan inmensa que me habría sido imposible llegar allí sin un guía. A la mañana siguiente, regresaron a la capital de la isla. Me llevaron con ellos y me presentaron al Marajá. Me preguntó que quién era yo y por qué una aventura había llegado a sus dominios. Después de haberle satisfecho, me dijo que lamentaba mucho mi infortunio y al mismo tiempo ordenó que no me faltara nada. Órdenes que sus oficiales fueron tan generosos como para cumplir con exactitud. Siendo mercader, frecuentaba hombres de mi misma profesión y preguntaba particularmente por los que eran extranjeros para ver si por casualidad podía oír noticias de Bagdad o encontrar una oportunidad para regresar. Me hicieron 1000 preguntas sobre mi país y yo, deseoso de informarme sobre sus leyes y costumbres, les preguntaba sobre todo lo que consideraba digno de saber. Pertenece a este rey una isla llamada Casel. Me aseguraron que cada noche se oía allí un ruido de tambores, de donde los marineros imaginaban que era la residencia de Dajjal. Decidí visitar este maravilloso lugar y en mi camino hacia allí vi peces de 100 y 200 codos de largo que causan más miedo que daño, pues son tan tímidos que huyen al golpear 2 palos o tablas. Vi también otros peces aproximadamente de 1 codo de largo que tenían cabezas como lechuzas. Un día que estaba en el puerto después de mi regreso, llegó un barco y tan pronto como echó el ancla, comenzaron a descargarlo. Y los mercaderes a bordo ordenaron que sus mercancías fueran llevadas a la aduana. Al posar la vista sobre algunas balas y mirar el nombre, me llevé una sorpresa porque encontré mi nombre y percibí que las balas eran las mismas que habían embarcado en Basora. También reconocí al capitán, pero, persuadido de que él me creía ahogado, fui y le pregunté de quién eran aquellas balas. Respondió que pertenecían a un mercader de Bagdad, llamado Simbad, que se había echado a la mar con él
pero que desgraciadamente había perecido en el viaje y que había decidido comerciar con las balas hasta que encontrara algún miembro de su familia a quien pudiera devolverle el beneficio. «Oh, pero yo soy ese Sinbad», le dije yo. «Yo soy ese Sinbad a quien creías muerto. Y esas balas son mías». Cuando el capitán me oyó hablar así, exclamó: «¡Cielos! ¿En quién podemos confiar en estos tiempos? Vaya, no queda fe entre los hombres. Yo mismo vi perecer a Sinbad con mis propios ojos. Sí, al igual que los pasajeros de a bordo. Y aún así, me dices que tú eres Sinbad. Pero, qué descarado eres. Cuentas una horrible falsedad para poder apoderarte de lo que no te pertenece. Oh, ten calma, ten paciencia», repliqué. «Hazme el favor de escuchar lo que tengo que decirte». Entonces le conté cómo había escapado y por qué aventura me encontré con los mozos de cuadra del Marajá, que me habían llevado hasta su corte. El capitán finalmente se persuadió de que yo no era un impostor, pues vinieron personas de su barco que me conocían y expresaron mucha alegría al verme con vida. Al final, él mismo me reconoció y abrazándome me dijo: «Oh, alabado sea el cielo por tu feliz escape. No puedo expresar la alegría que me produce. Mira, ahí están tus mercancías. Tómalas y haz con ella lo que te plazca». Le di las gracias, reconocí su probidad y le ofrecí parte de mis mercancías como regalo, lo cual él generosamente rehusó. Saqué lo más valioso de mis balas y se lo presenté al Marajá, quien, conociendo mi infortunio, me preguntó cómo había conseguido tales rarezas. Yo le informé de la circunstancia de su recuperación y él se alegró de mi buena suerte. Aceptó mi presente y a cambio me dio uno mucho más considerable. Tras esto me despedí de él y subí a bordo del mismo barco, después de haber intercambiado mis mercancías por los productos de ese país. Llevé conmigo madera de aloe, sándalo, alcanfor, nuez moscada, clavo, pimienta y jengibre. Pasamos por varias islas y finalmente llegamos a Basora, desde donde vine a esta ciudad con el valor de 100,000 sequies. Mi familia y yo nos recibimos con sincero afecto. Compré esclavos y una finca y construí una casa magnífica. Así me establecí, resuelto a olvidar las miserias que había sufrido y a disfrutar por fin de los placeres de la vida. Sinbad se detuvo aquí y ordenó a los músicos que prosiguieran con su concierto que la historia había interrumpido. La compañía continuó disfrutando hasta la noche, cuando Sinbad mandó traer una bolsa de 100 sequies y dándosela al cargador, le dijo: «Toma esto, Sinbad, regresa a tu hogar y vuelve mañana para oír más de mis aventuras». El cargador se fue,
asombrado por el honor recibido y el presente que se le había hecho. El relato de esta aventura resultó muy agradable para su esposa e hijos, quienes no dejaron de dar gracias a Dios por lo que la providencia les había enviado por mano de Simbad. Simbad se puso sus mejores ropas al día siguiente y regresó junto al generoso viajero, que lo recibió cordialmente. Cuando todos los invitados hubieron llegado, se sirvió la cena, y cuando ésta terminó, Simbad, dirigiéndose a la compañía, dijo: «Caballeros, tengan a bien escuchar las aventuras de mi segundo viaje. Les aseguro que esta historia que están por escuchar será 1000 veces mejor que la primera». Y ante esto, todos guardaron silencio, y Simbad prosiguió: «Esta historia continuará con el segundo viaje de Simbad. Así que no diremos fin, pero sí les agradeceré por llegar a esta instancia del video, pidiéndole que dejen su like y que compartan si es que les ha gustado. Gracias».